Walter. Bueno, primero quiero agradecerles a todos ustedes por estar en esta noche conectados. Esta es la segunda sesión del capítulo peruano de glaucoma del año. La sesión pasada tuvimos una charla a cargo del doctor Gustavo Vilés y también tuvimos la transmisión de cargos que se hace habitualmente en la primera sesión de cada capítulo, digamos, cada 2 años. Y hoy día tengo, digamos, la suerte de tener como moderador a no solo a mi amigo, sino también a quien fue elegido como el vocal del capítulo de glaucoma, el doctor Walter Sánchez, quien va a ocupar este cargo, digamos, durante 2 años y que sucesivamente también en un momento podrá ocupar este cargo de presidente. Entonces, quiero agradecerles además no solamente a ustedes, sino también a los past presidents que siempre están, digamos, coordinando, ayudando y apoyándonos en la realización de todas las actividades académicas que se hacen para el capítulo peruano de glaucoma los terceros miércoles de cada mes. Y hoy día, como teníamos que dar el ejemplo, hemos empezado con una charla acerca de esto, que es un poquito, una partecita de este congreso de la Asociación de la Sociedad Americana de Glaucoma. En este año se hizo en esta ciudad Huntington Beach, del 29 al 3 de marzo, o sea, ahorita. Huntington Beach es una zona, una playa, obviamente, que está como a 1 hora de Los Ángeles, en California, entre Los Ángeles y San Diego. Y sonaría que es un lugar paradisíaco. De hecho, es una playa muy recurrida por la gente que hace surf, pero lamentablemente el clima no era el tiempo, digamos, en la que fue el Congreso no era tan prometedor. Fue una época donde todavía había frío. El agua, además, es una agua helada, como el agua que tenemos aquí, quizás hasta más helada de la que tenemos acá en la Costa Verde. Y si bien había mucha gente haciendo surf y campeonatos de surf, obviamente entran con los wetsuits y la ropa adecuada. No era para disfrutar mucho la playa en esos tiempos, lo cual me obligó por las lluvias, el frío y todo, a ocuparme del Congreso casi al 100%, ¿no? Además que la asistencia latina no era muy alta, había como unos 30 mexicanos, por ahí éramos un par de peruanos y teníamos algunos por ahí de otros países conocidos, pero había poca actividad social, para llamarlo de alguna forma, y por lo tanto uno estaba muy concentrado en el Congreso y pude escuchar muchas de las charlas, ¿no? Una de las charlas que más me impactó es esta que es denominada The Work Well, que fue hecho por el gran y conocido doctor James Brand o Jimmy Brand, que es de la zona de California, justamente, que para quienes no tienen, digamos, mucha familiaridad, quién es, Jimmy Brand fue uno de los que colaboró mucho y uno de los coautores de este gran estudio que se hizo de hipertensión ocular, del OHTS, y él ha hecho tiene mucha información y ha participado muchísimo en lo que es el estudio de la hipertensión ocular. Eh, Él hizo esa charla que se llamaba Sobre diagnóstico y sobre tratamiento de glaucoma. Y fue muy interesante ese lecture porque de alguna manera mostraba esta línea de tiempo del OHTS1, que nosotros conocemos muy bien porque fue el estudio en donde se demostró de alguna manera que había esta disminución de la incidencia de glaucoma cuando se trataba a los hipertensos oculares en un 50%, pero que también este estudio del OHTS1, o del estudio de hipertensión ocular, demostró que la incidencia de glaucoma en pacientes con hipertensión ocular sin tratamiento no era muy alta, ¿no? Era un poco menos del 10%. Por tanto, si bien el grupo con tratamiento disminuyó al 50% la probabilidad de desarrollo de glaucoma, aquellos que no recibieron terapia tampoco desarrollaron glaucoma en gran cantidad, ¿no? Solamente fue un 10%. Pero parte de este grupo de estudio que se hizo, de este gran estudio muy conocido, se continuó en el tiempo, haciéndose el 2009 el OHTS2 y hasta el 2019 el OHTS3. Entonces hay una serie de datos que se han ido, digamos, midiendo en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque los datos que muestra es que en muchos de estos estudios, de alguna manera,
hay en todo el mundo y sobre todo en Estados Unidos, en este caso, hay 60% de pacientes que según las bases de datos que existen, están sobrediagnosticados de glaucoma. Incluso hasta un 24% de pacientes que no tienen glaucoma fueron operados de cirugías incisionales, llámese trabeculectomías o implantes de dispositivo de drenaje. Entonces, imagínense que en esa realidad donde hay una serie de mecanismos de control, etcétera, y donde la medicina podría, entre comillas, estar más controlada y estar más basada en la evidencia, nuestra realidad incluso podría ser hasta peor, donde podríamos tener un sobrediagnóstico y sobre todo un sobretratamiento. Como les dije, el OHTS1 demostró de alguna manera que había una disminución del riesgo, pero el grupo de 9% de no tratados nos habla de una baja incidencia. Cuando corre el tiempo, obviamente, se va viendo el OHTS2 a 2 años, se va viendo cómo obviamente la incidencia de glaucoma va aumentando, pero también se demostró en este estudio de OHTS2 que podíamos tener pacientes que no tenían factores de riesgo en los cuales no había ningún beneficio en darles un tratamiento. Por tanto, nuevamente, tenemos la conclusión de que a pesar de tener un paciente con hipertensión ocular, si no tiene los factores de riesgo conocidos, llámese historia familiar de glaucoma, un nervio sospechoso, una córnea delgada y todos los factores de riesgo que demostró el estudio, no tienen ningún beneficio recibir tratamiento. Y por último, miren la incidencia de pacientes, la diferencia que hay en pacientes con bajo riesgo entre tratar y no tratar es del 1%. Por lo tanto, no hay ningún beneficio en tratar a un paciente que no tiene realmente factores de riesgo. Y el OHSS3 se hizo a 20 años, ¿no? En donde la incidencia anual de glaucoma se hizo en pacientes con bajo riesgo era de 1,3% en 20 años. Imagínense, la incidencia anual, ¿no? A 20 años de seguimiento. Y la incidencia en pacientes con alto riesgo, la incidencia anual, llegaba a 3,6% anual. Esto, al final de 20 años, como conclusión, se llegó a la conclusión de que el tratamiento retarda la aparición de glaucoma en pacientes con alto riesgo, pero que el 75% de los pacientes que tienen hipertensión ocular nunca van a desarrollar pérdida del campo visual luego de 20 años. Imaginen lo importante de estas conclusiones. Entonces debemos de tomar en cuenta de cuáles son nuestros pacientes con hipertensión ocular que no tienen factores de riesgo familiares, córneas delgadas, nervios grandes o sospechosos o alguna alteración en el campo visual que pueda tomarse como sospechosa y que en realidad estamos sobre diagnosticándolos de glaucoma o incluso sobre tratándolos. No toda hipertensión ocular se trata. Pero algo importante es que a partir de esto, de que solo se trabajaba con factores de riesgo, y Jimmy Brand mencionó este estudio que se ha hecho sobre el Polygenic Risk Score en glaucoma. Los scores de riesgo de poligénicos se hacen en muchas enfermedades, sobre todo en cáncer, para medir qué genes están relacionados a ciertos grupos de enfermedades y poder medir si cierta población tiene esta presencia de genes y poder medir el riesgo incrementado de desarrollo de una enfermedad, en este caso generalmente cáncer. Y se ha estudiado, digamos, estos polygenic risk scores asociados a glaucoma, que están asociados a edad de aparición temprana, incremento de la severidad e incremento del riesgo de desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces, hay muchos estudios, digamos, que se han ido uniendo para llegar a estas conclusiones de cómo no solamente los factores de riesgo, sino ese score de riesgo poligénico puede utilizarse sobre todo para predecir aquellos que tienen mayor riesgo de desarrollo de glaucoma y mayor riesgo de desarrollo rápido, de progresión rápida de glaucoma, ¿no? Entonces, se puede utilizar esta información en el futuro
como un predictor de incremento de riesgo en pacientes con hipertensión ocular. Entonces ya dejamos solo de hablar en el futuro, vamos a dejar de hablar solamente de los factores de riesgo clásicos conocidos para entrar al terreno del riesgo genético, si queremos de alguna forma, con la base de datos que se ha llegado para medir, sumado a los factores de riesgo ya conocidos, un riesgo poligénico y poder determinar a qué paciente yo podría indicarle medicación y a quiénes no. Y ver si yo con esto puedo un poco orientar mejor mi tratamiento y poder de alguna manera tener también un tratamiento más preciso o a quién le voy a dar tratamiento más preciso. Y esa lectura me encantó, fue fenomenal. Creo que el tema de sobrediagnóstico y su tratamiento siempre va a estar, digamos, sobre la mesa, ¿no? Otra charla que me encantó y cambió un poco también mi forma de pensar es un simposio que uso la parte de la Asociación Americana junto con la Asociación Europea de Glaucoma, con la EGS, ¿no? Y era acerca de las cirugías mínimamente invasivas. Y una de las cosas que así, ¡pum!, como diciendo directo a la vena, fue eh, un tema que puso sobre la mesa la Sociedad Europea de Glaucoma, que era acerca de los objetivos que se trazaban en todas las publicaciones relacionadas con cirugías mínimamente invasivas. Y es que si la reducción de las gotas o reducción de medicamentos era un objetivo relevante como resultado de todas las publicaciones o los papers que están en todas las revistas y las cantidades de publicaciones que tenemos acerca de los resultados de cirugías mínimamente invasivas de glaucoma. Y es que la Sociedad Europea de Glaucoma considera que este parámetro como parámetro de éxito es, digamos, cuestionable, para decirlo de manera elegante, ¿no? Esto es una gráfica que mostró Ike Ahmed, digamos, en su presentación, digamos como contraparte, donde él decía pues que obviamente la evidencia sobre sobre cuál era los objetivos en el tratamiento de glaucoma era preservar el campo visual, la protección, reducción de la presión, los procedimientos costo efectivos, y entre ellos también obviamente la reducción de los medicamentos, ¿no? Obviamente siempre hablando, porque hay toda una corriente que está de alguna manera liderada por cirujanos, sobre todo Ike Ahmed y algunos cirujanos americanos, de glaucoma, me refiero, donde hablan el glaucoma intervencional, ¿no? Intervencionista, de interventional glaucoma, y que obviamente proponen una presión objetiva, una presión meta un poco más baja de la que estamos acostumbrados a manejar con respecto a los estudios multicéntricos que se han conocido durante años, y ponen a las cirugías mínimamente invasivas como parte de estas intervenciones que podemos hacer de manera temprana, sobre todo porque sus resultados, como este trial, que es el Horizon Trial, eh, donde comparan el iDRUS versus la cirugía de catarata, y donde se ve que uno de los resultados, si bien en el resultado de la presión no había mucha diferencia, uno de los objetivos que se logró era la reducción de la medicación con respecto a entre FACO y FACO con iDRUS, ¿no? A 5 años de seguimiento. Estudio Horizon es el estudio que tiene más años de cualquier dispositivo de cirugía mínimamente invasiva hecho. Ni el iStent ni ningún otro dispositivo MIC tiene tanto tiempo de seguimiento en un estudio. Por lo tanto, esto siempre van a poner como un estudio, digamos, de defensa de guerra, porque es el estudio más largo que hay, incluso para seguimiento de muchos procedimientos que no son cirugías mínimamente invasivas, ¿no? Pero de alguna manera, lo que decía la Asociación Europea era que el resultado decía pues que entre el iDRUS con FACOS versus FACO sola, la diferencia era simplemente 1,2 milímetros de mercurio, ¿no? Y, esa era la diferencia de presión ocular. Entonces yo decía, este resultado en realidad está de alguna manera justificando una cirugía y la justificación no puede caer sobre el tema de medicamentos. Luego, cuando hablan de cirugías con ampolla, hay un término que se utiliza que es los MIPLEPs, ¿no? O los MIPS,
que son las cirugías mínimamente invasivas con cirugía con ampollas, ¿no? Es decir, aquellas que forman ampollas como la trabeculectomía. Y ellos dicen que para la Asociación Europea esto no existe, que las MIC son aquellas cirugías y que estos son, digamos, dispositivos que forman ampolla, y así lo llaman. Para ellos no existe, esto no es una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Dicen que ellos han visto que, digamos, la reducción de la presión, digamos, fue mejor en el grupo de trabeculectomía frente a las cirugías que forman ampolla. Entonces, eh, de alguna manera, ellos dan como a conocer que si bien esas cirugías existen, no le dan tanto crédito con respecto a las cirugías tradicionales, ¿no? Ah, como conclusión, ellos tienen toda una guía que se ha lanzado, que es The Guide of Surgical Innovation for Glaucoma, de la Asociación Europea, y dentro de su guía tienen estas palabras que dice que hay falta de evidencia, ¿no? De que las cirugías mínimamente invasivas en glaucoma sean menos costosas y conduzcan a mejores resultados en comparación a las cirugías convencionales. Fíjese qué fuerte. Dice que la evidencia actual sobre cirugías mínimamente invasivas y los que forman ampolla no es fuerte. Que todas aquellas cirugías de bypass trabeculares deben ser consideradas para glaucomas que no tienen progresión y que tienen una prio meta entre baja y media, ¿no? O, perdón, una PO meta alta media, es decir, aquellas que no necesitan presiones muy bajas. Y que aquellas que se hacen con cirugías de ampolla, que ellos no lo llaman así, deben ser realizadas por cirujanos que tengan buena experiencia manejando trabeculectomías. ¿Por qué? Porque hay mucha tendencia a que las cirugías mínimamente invasivas sean hechas por cirujanos de segmento anterior, ¿no? Pero el problema es que, claro, las cirugías mínimamente invasivas se hacen por cirujanos de segmento anterior, pero estas que requieren el manejo de ampollas filtrantes tienen todo un tema con el manejo de las encapsulamiento de las ampollas o el manejo de la mitomicina, el manejo de las hipotonías iniciales, el manejo del needling, y que dice que esto debe ser manejado por cirujanos que tengan experiencia en cirugías filtrantes con ampollas y que no está recomendadas tampoco para aquellas cirugías que tengan presiones con objetivos muy bajas, aquellas que requerimos pues presiones pegadas a 10, ¿no? Entonces, miren este mensaje tan fuerte dado por la sociedad europea dentro de una, digamos, de un congreso americano donde casi la mayoría de información que se daba era acerca de cirugías mínimamente invasivas. Y frente a los exponentes más grandes, como, digamos, estaba dentro del panel de discusión el doctor Ike Ahmed. Entonces era como muy fuerte el mensaje que daban ellos dentro de su discurso y sus guías. Otro de las partes de este simposio fue acerca de combinar la cirugía de catarata y glaucoma. Y ellos ponían, ¿se puede considerar entonces primero la cirugía de catarata? Y dice, sí, siempre y cuando la condición clínica lo permita, se debe considerar siempre una cirugía secuencial, siendo primero la facomulsificación. Imagínense, o sea, normalmente hoy hemos comprado la idea, entre comillas, de que podemos hacer cirugía de catarata con alguna cirugía mínimamente invasiva de glaucoma si ya tenemos un paciente con glaucoma, ¿no? Pero ellos dicen, ojo, no subestimemos el efecto de la facomulsificación, ya que los estudios demuestran que puede haber una reducción de hasta el 13% de la presión y del 12% de medicamentos solo con glaucoma en pacientes con glaucoma primario, solo con la cirugía de faco en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. Por tanto, ¿por qué subestimamos el poder de la faco? Hay casos donde podríamos hacer solamente una cirugía de catarata y conseguir un resultado, ¿no? Y dicen que en los casos donde la presión inicial es muy elevada o el glaucoma es avanzado, se puede considerar una cirugía de estas mínimamente invasivas con ampolla, aislada o combinada con facomulsificación. Pero que no subestimemos el valor de la facomulsificación, ¿no? Y muestran una serie de revisiones sistemáticas, de ensayos controlados y de toda la, digamos, la reducción de la presión intraocular que se alcanza solamente haciendo cirugía de facomulsificación.
Hasta ahí, dos mensajes mucho impacto en este congreso. El primero que les mostré, que era el mensaje de Jimmy Brand sobre diagnóstico y cómo en el futuro vamos a poder identificar con genes poligénicos aquellos pacientes con mayor factores de riesgo para poder decidir en estos pacientes con alto riesgo de progresión o algo riesgo de desarrollo de glaucoma, a quienes tratar por la hipertensión ocular. Y este segundo mensaje que nos daba sobre no sobreutilizar las cirugías mínimamente invasivas y que a veces podríamos utilizar la cirugía de FACO para reducir la presión y no tener de alguna manera que sobreutilizar las cirugías o los dispositivos que también le añaden un costo muchas veces a nuestros pacientes, ¿no? Novedades, que creo que es lo que a todos nos gusta escuchar en todos los congresos y aquí abran bien los ojos porque hay un montón de cosas nuevas, que algunas ya las hemos conocido en otros congresos y que otras van viendo. Lo primero, esto, que es, digamos, una luz de esperanza en el camino de algo que parecía que nunca iba a llegar, que es el desarrollo de neuroprotección en glaucoma, ¿no? Esta compañía, UNL Therapeutics, tiene desarrollado ya digamos, una sustancia, un tratamiento de un péptido que se une a un receptor FAS. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando se activa la muerte celular, hay digamos, una cadena, una cascada inflamatoria que va a terminar en esta apoptosis. ¿Ok? Eh, de alguna manera, esta cascada se activa cuando se activa este receptor FAS. ¿Ok? Y hay una unión entre una célula inmunológica y la célula retinal que al final va, como digo, terminar en una cascada de señales inflamatorias y una cascada de muerte celular. Entonces, este medicamento ONL-1204 se une al receptor FAS impidiendo que se una el FAS ligand con el FAS receptor, es decir, impide que se inicie la cascada inflamatoria o la cascada de muerte celular y por tanto impide esta activación de muerte celular y por tanto va a proteger de la muerte celular a las células de la retina, y en este caso no solamente en glaucoma, también se estudia para degeneración macular. Por tanto, tenemos en realidad, una luz bastante concreta hoy en día del inicio de tratamiento de neuroprotección, ¿no? Ellos tienen este estudio, digamos que está a 9 meses, un estudio multicéntrico, enmascarado, ¿no? De 2 dosis, probando las 2 dosis, como es habitual en cualquier estudio, a 6 meses, ¿no? Del medicamento en 25 pacientes, ¿no? Donde han visto pérdida del campo visual y pérdida de fibras nerviosas digamos, por OCT, para ver no solamente la seguridad del medicamento, sino también si había una pérdida de células inflamatorias. Y fíjense cómo este grupo, en esta gráfica, este grupo de pacientes tratados con el ONL 1204, no solamente no redujo sus valores, sino tiene incluso un incremento en los valores de grosor de fibras y del clúster del campo visual, ¿no? Entonces, de alguna forma, parece, en un camino sin retorno de la neuroprotección, de alguna manera, incluso de neuroregeneración, podríamos hablar. Así que esto es muy prometedor, creo que es una gran noticia para para el mundo de la oftalmología, que ya hay una compañía estudiando esto de alguna manera. Y bueno, de taquito meto este póster que fue presentado de una universidad de Stanford, porque me encantó ver que ellos tenían una forma de medir la actividad neuronal, digamos, a través de marcadores de calcio para las células ganglionares, y podían de alguna manera estudiar eh, digamos, el funcionamiento de las células ganglionares de la retina, digamos, en vivo, con estos marcadores de calcio, ¿no? Y que habían estudiado de alguna manera el rol de la neuroprotección de la brimonidina, ¿no? Y que a través de este estudio
vieron cómo había una conversión de la señal que tenían estas células tratadas, digamos, ganglionares, cuando se trataban con brimonidina, que cambiaban versus la configuración que tenían aquellas que no estaban tratadas con brimonidina, ¿no? Y de alguna manera daban crédito un poco a la neuroprotección también con la brimonidina. Así que por ahí que hay un método objetivo de medir la neuroprotección también a través del estudio de células ganglionares en vivo y en directo. Estos son videos, en muchos de los casos se veía en video cómo se activaban las células y de alguna manera miden también la funcionabilidad después de tratamiento de brimonidina y podían de alguna manera demostrar alguna neuroprotección que personalmente, después de los estudios que se habían mostrado hace algunos años, yo no le daba mucho crédito a la neuroprotección con la brimonidina, pero hay que, digamos, tomarlo en cuenta cuando vemos estos estudios, aunque eso es un póster muy pequeño en células, digamos, de ratones, eh, se puede tomar en cuenta. Otro de las novedades presentadas en este simposio de novedades era este llamado BC Plate de la compañía AVC. Es un dispositivo de un material biocompatible. Es el primer dispositivo hecho de un metamaterial. Los metamateriales son materiales que tienen así como formados en rejillas, pero es muy delgado, ultra delgado, de 6 micras, que va colocado esta parte en el espacio subconjuntival, ¿no? El plato, y esta parte en la cámara anterior. Y esto, a pesar de que es plano, como tiene una red de microcanales, va a permitir de alguna manera el fluido del humor acuoso de cámara anterior hacia el espacio subconjuntival, ¿no? Como si fuera no sé, un express, ¿no? Eh, y de alguna manera es un material que no genera fibrosis, por la biocompatibilidad, ¿no? Entonces ellos muestran el estudio inicial que están haciendo de, de esta cirugía, digamos, con diferentes dispositivos, tanto un iStent, el Pressure Flow o el Zen, versus este nuevo BC-Plate y cómo ellos tienen en un tiempo mayor, de 9 meses, mejor el resultado de la presión intraocular versus los otros dispositivos, ¿no? Es algo que está ahorita ya, digamos, y muestran cómo, miren, fíjense aquí cómo se ve la cabecita y obviamente el plato está formando una ampolla como se formaría en una cirugía de trabeculectomía, solo que con este dispositivo que forma los microcanales no habría fibrosis del espacio subconjuntival, ¿no? Otra de las compañías que mostró sus nuevos elementos, esta compañía Corneat Vision, de alguna manera conocíamos esta compañía antes porque eran los que fabricaban el famoso Hologen, este, eh, pero ellos ahora han desarrollado una serie digamos, de tejido por, de una matriz extracelular que se puede de alguna manera utilizar en diferentes utilidades, tanto esclera, córnea, parches esclerales, y de alguna manera tienen ahorita una especie de K-Pro, ¿no? De queratoprótesis que está en estudio, ya tienen aprobado en aprobación, en puertas de aprobación, digamos, este parche para cubrir tubos, pero también están desarrollando una especie de válvula o dispositivo de drenaje del mismo material que no tendría pues problemas de biocompatibilidad y no formaría fibrosis y que está pues en puertas de hacer estudios preclínicos todavía en animales, ¿no? Pero mostraron que obviamente ya tenían cierta experiencia utilizando tejidos y por lo tanto tenían, era prometedor el hecho de que podrían utilizar este mismo material para el plato de un dispositivo de drenaje no valvulado a futuro, ¿no? Y ya ellos incluso lo han utilizado esto como digo, en animales, en gatos con glaucoma, y están a la espera de iniciar sus estudios en este año, digamos, en fase en fase 2 y luego obviamente en fase 3. Otra de las cosas interesantísimas, el llamado el MyLens de la compañía SmartLens. Es un lente de contacto para medir la presión intraocular. Y
el expositor y el CEO de la compañía que estaba presente ahí, quien mostró los resultados, de alguna manera se cansó de decirnos que no tenía nada que ver con el Trigger Sensimet, el Trigger Fish Sensimet, que era el lente de contacto que medía la presión. Dijo, no, no es una tecnología parecida, no es la misma forma de medir la presión intraocular, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Este es un sistema que mide fluidos y de hecho en los videos se ve como sube un nivel, ¿no? Que mide a través de la presión ocular, hay un cambio en el fluido de, digamos, laminar que hay en este lente de contacto, que responde a la presión intraocular y muestra, y puede ser leído a través de un lector, de un celular, de un smartphone, de un lector, para poder medir la presión intraocular en diferentes momentos del día. Uno puede de alguna manera hacer la lectura y va a tener un monitoreo como haríamos, pues, como lo tan esperado, una especie de holter o de mapa de la presión intraocular para tener un monitoreo de 24 horas, ¿no? Ellos han mostrado sus estudios clínicos iniciales de, de pacientes, de 25 pacientes, donde se ha comparado los valores medidos por su lente versus el tonómetro de aplanación, ¿no? Con, digamos, un margen muy pequeño de variación, ¿no? Otra de las compañías que también, yo ya había escuchado esto hacía algunos años, justo lo escuché en un congreso de Venezuela por una doctora que presentó data, pero como de manera muy confidencial, y esto ya existe, que se llama el nanodropper. Es un adaptador para los frascos para reducir el tamaño de las gotas. Esto está basado en que la mayoría de frascos tienen gotas muy grandes y por tanto al paciente le dura menos la medicación o la desperdicia. Esto lo que hace es como una especie de adaptador que viene estéril y que se le pone este capuchón y este adaptador al gotero para que salga una gota más pequeñita y por lo tanto va a durar más el tiempo. Además, ellos venden ya precargado, digamos, medicamentos también, sobre todo dilatadores, y están próximos a lanzar otros adaptadores para otro tipo de frascos, porque esto es más adaptado al frasco convencional, pero de alguna manera van a lograr también para otro tipo de frascos que existen en el mercado poder hacer este adaptador. Eh, por ahí que tenía un poco, vendían como que en paquete, a mí no me permitían comprarlo, pero me dieron como la información tenían ahí vendiéndolo ya, o sea, esto ya está aprobado y todo, ¿no? Este, y costaba como, digamos, más o menos $11 cada uno de estos frasquitos, ¿no? Eh, Así que eso era cuando compraba uno una cantidad grande, ¿no? Como más de 25 digamos, de estos frascos. Lo que no me quedó claro porque había, de alguna manera, este, lo vendían también con atropina, tropicamida, fenilefrina, ¿no? Pero inicialmente yo conocí esta idea como para adaptarlo a los frascos que ya existían, pero parece que también lo venden, digamos, para ya con ciertos medicamentos, ¿no? Sobre todo midriáticos, ¿no? Otro de los equipos que también ya habíamos visto en Roma esto, pero que también va a revolucionar, creo, en los próximos años, es esto, la trabeculoplastia láser selectiva directa de la compañía Belkin Vision. El equipo se llama Eagle. ¿Y por qué es tan interesante? Porque no requiere gonoscopio para realizarlo y se hace de manera directa a través del limbo, digamos, la trabeculoplastia, con la misma longitud de onda que utiliza una trabeculoplastia láser selectiva, pero esto es, digamos, como tomar una foto, como tomar un OCT. Es muy sencillo de usar. Eh, Fíjese que acá tengo un video de cómo, de alguna manera, hacen el preseteo, perdón que retroceda, si van a tratar 360 grados, que debería tratarse, solamente a 180, la energía que se está usando, ¿no? Es un poquito mayor a la que habitualmente se utiliza en una trabeculoplastia, porque obviamente hay un medio que es diferente, no es, por eso la energía se utiliza un mayor cantidad de millijoules, digamos, en energía, y se pone el otro del paciente, se hace digamos, un tracking del paciente, este círculo debe estar
alrededor y ya empezó el tratamiento. Miren lo que dura el tratamiento. Están haciendo el tratamiento, el paciente no tiene ningún gonio puesto y ¡pac! Terminó, ¿no? Y se acabó. Por lo tanto, fíjense cómo es sumamente rápido el tratamiento, recontra fácil de hacer, no requiere, digamos, de alguna manera, eh, ningún tipo de, digamos, dispositivo especial, salvo el setting bien y poner el ojo bastante. Se preguntaron sobre si había opacidad, si el paciente tenía otro tipo si era pseudofáquico, etcétera. Incluso en ángulo cerrado, y quedaba la duda sobre si se podía hacer. Según la compañía, es posible hacerlo, ¿no? Entonces, fíjense, esto yo creo que para pacientes, para aquellos que no hacen una gonioscopía, que les cuesta la trabeculoplastia, digamos, convencional, probablemente esto sea el futuro para difundirlo de tratamiento inicial de glaucoma, como todos ya sabemos que está la trabeculoplastia dentro del primer escalón de tratamiento, ¿no? Esto es otro, ya entrando a lo que son cirugías mínimamente invasivas, hay muchísimo, cada compañía quiere sacar su cirugía mínimamente invasiva. Este es el de la compañía Helios, son unos 10 microcanales creados en el trabéculo por a través de excimer láser. Es un equipo completo de excimer con un pedal que a través, obviamente, de la visualización de un gonioscopio se utiliza para crear estos canales y que tienen estudios a 8 años con reducción hasta de alrededor de 40%. Fíjese cómo aquí en este video se puede ver a través de la gonioscopía cómo están creando los canales. Lo veo parecido a lo que hacía el equipo de Oerkli, que tiene por radiofrecuencia, ¿no? Para hacer esos canales. Y acá, bueno, estamos mostrando cómo después de hacer los canales, el Wave, no se ve en este video, pero de alguna manera se hacen 10 canales y tienen varios estudios que demuestran pues la efectividad de estos canales en el trabéculo. Otra compañía que creo que promete, yo sí le tengo fe, a Sanoculis, ya lo habíamos visto en Roma también, a Sanoculis, y es este dispositivo pequeñísimo, portátil, que se llama que propone dos cirugías, ¿no? La esclerostomía y la trabeculostomía, ¿no? El MIMS y el MINT. Es ese dispositivo que como, digamos, fuente, luego viene un pedal y tiene este cabezal. Y fíjense, este cabezal de aquí tiene como una especie de puntita que sobresale como una aguja. Y vamos a ver ya esto. Lo que hace esta compañía es desarrollar un dispositivo que, fíjese cómo acá se ve, este MIM significa Minimal Invasive Microesclerostomy, una microesclerostomía que es como hacer una trave pero ave interna. Se mete este cabezal que sale por, digamos, y hace un túnel de esclera hacia el espacio subconjuntival. Como se ve aquí en este video, digamos, se llena de viscoelástico en la cámara anterior, se ha puesto mitomicina previamente en el espacio subconjuntival, se pega y sale este cortador y sale el pedacito para que haya un fluido y sale pues obviamente el pedacito de esclera que se ha cortado. Y acá miren, fíjese, es el ejemplo de una cirugía, ponen anestésico subconjuntival con mitomicina, ¿no? Además ponen viscoelástico subconjuntival para crear espacio, ¿no? Que esto que se hace para crear el espacio. Y bueno, hacen como cualquier cirugía mínimamente invasiva, ponen el dispositivo y fíjense que ni siquiera utilizan gonio, no usan gonio, me parece, ni siquiera usan gonioscopio, simplemente se fijan de estar digamos, apuntando, como se hace el Zen también, que no utilizan gonio, y digamos, salen hacia el espacio, fíjense cómo se ve el movimiento acá, y ya está. Esto con un equipo bien pequeñito que es completamente portátil y que de alguna manera, cuando había preguntado, no era muy costoso. Creo que el equipo valía como unos $5.000 y cada sonda costaba como unos $800, como unos $1.000 probablemente cada cabezal.
Eso yo sí lo había visto, lo había hecho el Wet Lab en el Congreso Mundial en Roma, pero también, de alguna manera, fíjense cómo se ve el bleb, esa la ampolla filtrante, pero también con el mismo equipo, solo que cambia el cabezal, está el llamado Mint, que es para hacer ya no completamente digamos, es más cortito y solamente va a ser un túnel a nivel, digamos, del trabéculo, ¿no? O sea, es el mismo equipo, también hace un sacabocado, esto sí se hace con gonio, y se ve, digamos, la malla trabecular para crear una comunicación hacia el canal de Schlemm, ¿no? Creo que ahí está exagerado la cantidad de profundidad que hace, pero va a crear un canal hacia el canal de Schlemm para, obviamente, crear una serie de, de huequitos, ¿no? Fíjense, la mayoría está proponiendo hacer varios de estos huequitos, probablemente hagan eh, entre 6 a 8 de estos huequitos, ¿no? Ellos lo que dicen es que como tienen su distribuidor junto con Bausch Lomb, están proponiendo que el cabezal pueda tener una entrada al equipo de Bausch Lomb para que, bueno, el FACO tenga también ya este equipo, ¿no? Así que, bueno, es algo de lo que ellos están trabajando probablemente en estas asociaciones con las compañías, ¿no? Otro de los dispositivos que también es eh, BioLace, que tiene un tipo de cirugía llamada FLIGHT, ¿no? Que significa, digamos, una trabeculotomía, digamos, guiada por imágenes de alta definición, por femtosecond, por láser de femtosegundo. Eh, es un equipo de femtosegundo que tiene también un OCT integrado y que hace, obviamente, digamos, una ablación del trabéculo guiado, pues, por OCT y utilizando un femtoseco. Obviamente, fíjense, sofisticado que es la imagen recontra precisa, se puede ver la cantidad que se va a hacer, obviamente aquí no hay pierde, que estás en el trabéculo, y en vivo puedes ver el trabéculo por OCT, y se hace la ablación, fíjense, por láser en femtosegundo, increíble, y sale, pues, se hace este canal, se ha probado que esto no daña el tejido subyacente, digamos, adyacente, no daña la córnea, no disminuye, y acá ya está creado el canal, ¿no? Y se pueden hacer varios canales entre 500 a 200 micras. Lo que creo es que, si bien obviamente es efectivo, debe ser un equipo bastante caro, comparado con los resultados de otros equipos, probablemente esto no tenga el problema de la efectividad, sí, pero sí un problema de costos, ¿no? Bastante altos por la tecnología, ¿no? Otro de los sectores de los que se habló es de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y glaucoma. Eh, de alguna manera eh, se ha visto muy mellado los trabajos de inteligencia artificial porque inicialmente cuando se empezó a hacer los algoritmos, y esto para entender inteligencia artificial es que se le pide a computadoras o robots, entre comillas, que vayan aprendiendo a discriminar algo, ¿no? Creando algoritmos, se le tiene que enseñar. Esos son matrices de aprendizaje que tienen que ver con lo que la palabra llamada de machine to machine, es decir, entre máquinas van aprendiendo de una máquina a otra, le pasan información, y luego está lo que se conoce como el deep learning, ¿no? Que es el aprendizaje profundo, digamos que como el nivel más profundo de aprendizaje dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Yo no sé mucho de inteligencia artificial tampoco, por ahí ChatGPT como todos, pero es obvio que en medicina, en oftalmología y sobre todo en glaucoma, se está utilizando algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la precisión diagnóstica, ¿no? Y en glaucoma, pues hay obviamente una deuda enorme porque se quiere utilizar, sobre todo para poder discriminar, pues, ojos de glaucoma con aquellos que no tienen. Inicialmente, mira, tenía un resultado que el 72% de los resultados que eran positivos para el glaucoma no tenían glaucoma, era un desastre, ¿no? Entonces entrenó a estos utilizando el modelo de Deep Learning, usando fotografías, pero no solamente fotos, sino también esto utilizando campos visuales y tomografías, ¿no? Y se llegó a tener un 70% de post-stress probability. Quiere decir esto que había ya de tener solamente una precisión de 28%, ahora tener una precisión de 70%. Y fíjense cómo estudios, que esto ya fueron mostrados de alguna manera,
decían que ya eran, solamente con una foto, el programa de inteligencia artificial podía estimar el grosor promedio de las fibras nerviosas en comparación a la OCT de manera muy precisa. Y esto de verdad que cuando uno ve los resultados es increíble, ¿no? ¿No? Lo otro que se utiliza es en progresión, ¿no? Los modelos de Deep Learning para determinar progresión de glaucoma fueron realmente superiores al análisis de tendencia de la tomografía de coherencia óptica sola, ¿no? Y además se utiliza para la detección de progresión en el campo visual. El gran problema de todos los estudios y programas de algoritmos es que lamentablemente, como dice el doctor Felipe Medeiros, en la actualidad no tienen aplicación clínica, ya que se tiene que aumentar la cantidad de datos para poder tener resultados más confiables, a lo que se conoce como la Big Data, ¿no? Entonces, mientras no se tenga información en masa y una gran cantidad de información de ojos, todos estos trabajos van a quedar en grupos muy pequeñitos y no van a tener aplicación clínica en la actualidad, ¿no? Fíjense cómo aquí la predicción de las fibras nerviosas por este modelo de machine to machine fue de alguna manera, no el machine de Pataclown, ¿ah? Es digamos, máquina hacia máquina, ¿no? Para traducirlo. Fíjense cómo acá no se puede notar, pero el valor medido de, digamos, predictivo por Deep Learning era muy parecido al valor que daba el equipo de tomografía y coherencia óptica. Pueden buscar ese estudio del 2019, eh, digamos, donde se ve que incluso en imágenes borrosas o estas que tienen bordes que no son muy precisos, o nervios inclinados, artefactos, la precisión de el grosor promedio versus lo que medía la tomografía ha sido increíblemente exacta. Y fíjate cómo también, y esto sí fue un póster que presentaron de inteligencia artificial, se utilizaba para medir en pacientes que tenían artefactos en la tomografía de coherencia óptica, que a todos nos pasa, que cuando vamos a una tomografía o nos da un resultado, le falta un pedazo y obviamente la máquina no es capaz de medir en ese momento pues, el grosor de fibras o nos da un grosor equivocado, como por inteligencia artificial utilizando Deep Learning había la posibilidad de estimar el grosor y esto medido era muy exacto con lo que realmente se medía haciendo, digamos, la medición ya correcta. Entonces, se puede utilizar en el futuro para poder corregir de alguna manera. Fíjate, este caso, increíblemente el cómo estaba completamente perdida la imagen, cómo de alguna manera se encontraba una imagen muy parecida en lo que era el grosor promedio de fibras nerviosas cuando se hacía esto, en este estudio de reciencito del 2023 de estos autores de Xi. También, utilizando Deep Learning, se podía hacer una predicción de aquellos pacientes con mayor riesgo de progresión en el tiempo, utilizando una base de datos no solamente de fibras nerviosas, clínica, sino incluso de pacientes de base de datos, sobre todo eh, de, de edad, etnia, etcétera, y cómo era muy preciso, mucho más preciso utilizar este modelo de inteligencia artificial para medir posibilidad de progresión en el tiempo. Fíjese, este también, este estudio, este otro póster presentado, digamos, estimando la base de datos individualizada. Todos sabemos que cuando se hace una base de datos, digamos, de fibras nerviosas, a veces la base de datos está por artefactos, por miopías elevadas, por nervios inclinados o por posición de las fibras, no sale una base de datos adecuada. Y por tanto, se podría crear un grosor de fibras utilizando Deep Learning y como en pacientes con alta miopía, los errores de una manera, la precisión era mucho mejor, ¿no? O sea, reduciendo la cantidad de falsos positivos en pacientes con estas dificultades que se tiene, por ejemplo, pacientes con alta miopía, ¿no? Y por último, hubo una serie de videos que se presentaron. Dentro de ellos he destacado que se presentó
digamos, de tres técnicas utilizadas para la colocación de tubos de dispositivos de drenaje en el sulcus. Me pareció interesante, sobre todo para aquellos que pueden estar comenzando y que tienen la necesidad de colocar un tubo en el sulco y que a veces se fue un dolor de cabeza. Fíjese cómo esta técnica, estas tres técnicas que se presentaron y que fue realmente el video ganador, de alguna manera, este, eh, tenían estas tres modalidades muy prácticas, ¿no? Utilizando esta guía de aguja, eso ya lo hemos visto incluso en videos acá, pero la particularidad que ellos mostraban era que, creo que grabé de nuevo lo mismo, a ver, salía por esclera y pone una guía de este nylon que utilizamos para gatos, los nylon que utilizamos, este, y fíjense cómo hace la guía del tubo para que salga directamente hacia el surco, ¿no? Y voilà, queda en cama anterior, ¿no? O sea, excelente. Lo otro es muy parecido. Fíjense ese caso donde también por trasplante de córnea yo también prefiero ponerlos en el surco para tratar de que obviamente no esté cercano a la córnea. En ese caso entra por esclera, hace el túnel, como siempre se sale, y se queda en el surco y luego esto saca la guía y luego mete un microforceps y por el tubo, ¿no? Algunos de los pasos son innecesarios para mí, pero pienso en de repente alguien más principiante que quisiera tener la precisión y que no se le vaya hacia otro lado y asegurarse de que está sobre todo encima del lente, ¿no? Porque a veces cuando queremos poner el surco tenemos la duda de si el tubo quedó encima del lente o debajo del lente, ¿no? Y por último este que me pareció más práctico, de alguna manera, que es el que presentó la que estaba presentando el póster, ¿no? Este, mete la guía, hace el túnel, canaliza la guía, sale hacia esclera, mete el tubo y voilà, ya tiene la guía para salir al surco y estar seguro de que está sobre. Mira, fíjense cómo ahí incluso le cuesta, tiene que poner más visco y cómo sale encima del lente, ¿no? Porque, como le digo, muchas veces si caminamos debajo podemos estar sobre la cápsula y debajo del lente y es peligroso, ¿no? Así que creo que eso era un video bastante interesante dentro de los finalistas y creo que de alguna manera fue el video ganador. Bueno, esto ha sido un resumen de lo que yo pude ver, como le dije, de lo que de alguna manera me quedó, y que creo que son mensajes interesantes y algunas novedades, como le digo, para permitirnos alucinar o estar a la expectativa de lo nuevo que viene, porque sí, sí o sí, de alguna manera vamos a tener que verlo en el futuro. Así que muchísimas gracias por su atención y obviamente cuando comenzamos la charla teníamos 30, ahora somos 65 participantes, así que quedo recontra atento a las preguntas, que obviamente no son preguntas que yo voy a contestar porque no son eh, cirugías necesariamente que yo haga, pero podemos de repente discutirlas entre los panelistas que estamos aquí. eh, Walter, Carlitos, está el doctor Avilés por ahí, que sé que está, no sé si camina al aeropuerto de viaje, así que abierto para la discusión. Querido Santiago, excelente, excelente charla. Y en verdad, como tú dijiste, uno se queda loco, ¿no? Con tantas cosas nuevas que están saliendo, tanta tecnología, te felicito por hacer ese resumen tan preciso de esto. Y en verdad, me quedo con, yo creo que he notado como más o menos 20 preguntas de todo lo que he visto. Pero excelente. No sé si ahí está el otro Avilés, creo que Carlitos, si desean de repente alguna pregunta para saber, pues si no, yo empiezo con las 20 que tengo, ¿ah? No, simplemente felicitar a Santiago por el resumen que nos has hecho de la reunión que han tenido allá en la Sociedad Americana de Glaucoma, ¿no? Muy interesante, pues, y sobre todo estas novedades de la sobreestimación que se tiene en los diagnósticos, e incluso como nos has enseñado de algunas cirugías. Cosa que también veníamos viendo y también ya demostrándose en algunos trabajos, como por ejemplo también por ahí vimos que hay una sobre tratamientos con las idiotomías, que hemos demostrado, ¿no? Pero bien interesante
sobre todo en esta parte del OHTS que nos has indicado, y estos estudios a 20 años, pues que ya nos asegurado un poco algo mejor sobre ya quién decidir estos tratamientos, ¿no? Cómo tratar los hipertensos oculares. Claro, como bien dices, Santiago, pues todos a veces no debieran ser tratados, sino los que tienen alto riesgo, como les has dicho, ¿no? Sobre todo pacientes pues con córneas delgadas, antecedentes familiares. Bastante interesante, Santiago. Y sobre los tratamientos, pues, que nos has traído, novedosos con láseres, que sí, efectivamente, algunos de ellos los hemos chequeado, los hemos visto en Roma, como bien dijiste. Eh, Solo felicitarte, Santiago, bien interesante. Y sobre todo esto también de los que comentaste, pues hay muchos cirujanos expertos como el doctor Ahmed, sobre todo que ellos han hablado mucho de los MIPS y de los MICS y de los MIPS, ¿no? O sea, los MICS que llevan ampolla. En ellos está el Pressure Flow, que no lo tenemos disponible, pero sí hay bastantes trabajos al respecto. El Zen, que son considerados no mix, porque el requisito es que sea ¿no? AB interno. Bueno, en el caso de Pressure Flow es AB externo, definitivamente es un MIPS. Eh, pero sí, interesante, y los datos que nos has dado, ¿no? Sobre todo, yo también, igual que Walter, anoté algunos detalles ahí bien interesantes, por ejemplo, los mix, por ejemplo, nos dice deben ser considerados básicamente para glaucomas sin progresión, ¿no? Y con píos que no requerimos llevarlos muy abajo. O sea, es bien interesante en esa diapositiva que nos has dado. Igual los mix que tienen BLEPS, o sea, que tienen ampolla, deben ser realizados por cirujanos, en otras palabras, especialistas en glaucoma, lo que he visto ahí. Efectivamente es algo así como una trabeculectomía, ¿no? Hay que hacer el flap, por ejemplo, para el pressure flow. Y no se recomienda para pacientes que requieren presiones metas muy bajas. Es información bastante interesante, Santiago. Por ahí, Walter, no sé si también por ahí algunas eh, preguntas o... Sí, claro, ahí tenemos ya una pregunta de la autora Corina Ponte que nos indica, excelente charla. ¿Ellos presentaron algún resultado del SLT directo? Dice si serían similares a los realizados con la gonioscopía. Mira, no tengo los datos exactos, pero eso es un dispositivo que ya no está en desarrollo, o sea, ya está, ya existe, en Europa está aprobado y están a puertas de aprobarlo por FDA. Y de hecho, eh, el equipo estaba ahí, yo lo probé, es más fácil que la tabla del uno. La verdad, hasta me daba miedo y desconfianza, como todos. Dije, ¿cómo hacer un SLT con un botón? Y ni un minuto se demoró en hacer el procedimiento y terminó. Eh, la única diferencia es que utilizan un poco más de energía y nada más. No se necesita agonio. El paciente, obviamente, igual que un SLT, sale sin ningún tipo de dolor con la medicación que habitualmente usamos. Y Y la data que tienen ellos es que exactamente funciona exactamente igual con SLT, porque es lo mismo. Yo le digo, pero utilizan una longitud diferente. No, nada. Eh, dice Corina que efectivamente da miedo, porque uno como que no le cree, ¿no? Dice, ¿cómo va a ser? Si no estás mirando el trabéculo, ¿cómo sabes que realmente cae ahí? ¿No? Pero efectivamente, los estudios los avalan y es muy fácil de hacer. Yo creo que si pensamos en masa, o sea, en el tratamiento de cualquier lugar donde ya el SLT era, quizás la desventaja era que esto tenía que aprenderlo, había un aprendizaje de cómo hacer un buen CLT. Creo que esto puede romper esa barrera para poner a disposición a nivel nacional, ¿no? A nivel de lugares alejados, de tratamientos que sabemos que puede ayudarlos, sobre todo para evitar el inicio de un tratamiento con gotas, ¿no? Así que me parece un excelente dispositivo. Tampoco es muy caro. Yo dije, bueno, debe costar un montón,
¿no? Le pregunté más o menos cuánto cuesta, ¿no? Aquí, me dijo, aquí, por eso ya debe estar aprobado por FDA. Me dijo $50.000, ¿no? O sea, es lo que te cuesta un SLT, aproximadamente un poquito menos incluso, ¿no? O sea, en Estados Unidos, ¿no? Obviamente no sé cuáles son los precios que manejan para Latinoamérica, pero en su plan de expansión, pero no me pareció algo fuera del rango habitual. Entonces, creo que se viene con fuerza, ¿no? Así que por ahí habrá que ver en algún momento, ya revisar específicamente datos sobre esto, pero nos da para leer, para investigar los estudios con el que ellos han presentado, pero efectivamente eso es algo que ya es una realidad, ¿no? Sí, Santi, ahí justo yo estaba viendo y justo era una de las preguntas que tenía, ¿no? O sea, le ponen más energía tal vez para penetrar más, ¿no? Igual cuando tratamos un CPC, tratamos de tener más energía para poder llegar hasta el fondo, por decirlo así. Sí. Entonces, lo más probable es que funcione. ¿Ahí se usa alguna interfase, alguna gota previa? O sea, nada, ni siquiera un gel, nada. Anestésico nada más. Anestésico es como tomarte un OCT, como dijiste, tal cual. No, qué cosa de locos. Excelente. Ahí hay una pregunta. Bueno, el doctor Rafael nos dice excelente charla, Santi. Conceptos muy claros que nos dice a pesar de la complejidad de los temas. Dice, quisiera saber si los sobrediagnosticados de tu primer tema fueron hechos por oftalmólogos generales o dentro de los especialistas de glaucoma. ¿Supiste algo de eso? Eh, Entiendo que la data que presenta Jimmy Brandt, o sea, Jimmy es un capazo, su charla yo creo que fue la mejor, la de esta de, de James Brandt, en realidad. Creo que alguna vez ha dado una charla para Perú, no estoy seguro, pero es porque por ahí lo vi con una foto con un ceviche. Eh, este, Mira, la data era una data general, o sea, que habían sacado de una data, digamos, global de Estados Unidos, donde de todo lo que habían logrado concluir es que había un sobrediagnóstico, probablemente hecho por no solamente glaucomatólogos, ¿no? Obviamente por oftalmólogos generales, ¿no? Entonces, aquí la importancia creo que es porque el mensaje es todos vemos pacientes con glaucoma, porque es imposible que los pacientes con glaucoma solo los veamos los especialistas, pero tenemos que tener un concepto claro. No toda hipertensión intraocular elevada, no toda hipertensión ocular es sinónimo de glaucoma. Tiene que quedar claro para todos, porque eh, ya a partir del primer estudio que se hizo de hipertensión ocular, se determinó que la incidencia de desarrollo de glaucoma era baja y que lo que nos tocaba en esos casos era mirar si ese paciente tenía factores de riesgo para tratar de ver si ese paciente era un paciente con alto riesgo, con bajo riesgo, e iniciar un tratamiento, ¿no? Obviamente cae en un paciente con riesgo de glaucoma, pero si no tiene alto riesgo, no vale la pena tratarlo, salvo que sea un paciente donde, digamos, no tengamos la posibilidad de hacer un seguimiento porque es un paciente que vive en el campo, que no tiene acceso a la salud rápida, es un paciente que vamos a perder de alguna manera de vista. Entonces, la realidad puede cambiar en ese aspecto, pero si una realidad donde podemos hacer un seguimiento, probablemente ese paciente en un tiempo de 3, 6 meses, un año, no le va a pasar nada si tenemos el cuidado de repetir estudios, de hacer un seguimiento, ¿no? Así que creo que realmente, si vemos la data a 20 años, increíblemente que el 75% de los pacientes no desarrolló nunca un defecto de campo visual. Incluso con glaucomas iniciales, no tenían, el campo visual estaba limpio. Por lo tanto, ¿qué riesgo vamos a tener de hacerle seguimiento a un paciente con bajo riesgo de un año? De hacerle 2 años de seguimiento con OCTs, campos visuales, no vamos a tener ningún riesgo. Eso no significa que dejemos al azar o que lo descuidemos al paciente, pero digámosle la verdad al paciente. Mire, ¿saben qué? Usted tiene un riesgo de glaucoma que vamos a seguir, pero por la cantidad de factores no le vamos a dar tratamiento por ahora. Entonces, no sobrediagnostiquemos ni sobretratemos. Esa es de alguna manera la data. Obviamente, si tenemos dudas, yo sí recomiendo, con todo respeto a mis colegas, que apóyense por una segunda opinión con un especialista, ¿no? ¿Qué piensan? Digamos, lo voy a enviar con tal persona para que de alguna manera vea su opinión y veamos si es que realmente amerita un tratamiento, ¿no? Y lo peor que podemos hacer, y esto aprovecho, es
que si vamos a iniciar una terapia, iniciemos con una bomba, ¿no? De frente, con tratamiento, un montón de drogas, porque bueno, vimos que la presión estaba alta y por si acaso ya, pues le doy todo. Seamos prudentes, o sea, si tenemos la duda y vamos a iniciar una hipertensión ocular y no hay daño, démosle una sola medicación, probemos y veamos cómo va. Y como le dije, la recomendación es que si no hay factores de riesgo, no iniciemos terapia, ¿no? No sé si por ahí tienes algún comentario, Carlitos y Walter, ¿no? No, sí, correcto, correcto, sobre todo en los hipertensos oculares sí ya está bien demostrado, ¿no? Igual, iniciar, si es que tenemos las dudas, como dice Santiago, pues iniciar con alguna monoterapia, ¿no? O lo que está demostrado hoy en día, como bien también lo se ha conversado, es ofrecerles un SLT. Si es que en el caso, veamos, que es un paciente que es de afuera, del campo, o tener la seguridad también que el SLT es un tratamiento de primera línea, que nos va a asegurar que no haya ninguna progresión, sobre todo en pacientes que como dice Santiago, pues veamos que reúnan los requisitos de riesgo, ¿no? Incluso también estos tratamientos hasta nos han demostrado que pueden disminuir la probabilidad de progresión en relación a gotas, según el estudio, este último estudio también que hubo del equipo, ¿no? El estudio online. Entonces, sí, sí, también completamente de acuerdo, decirle al paciente pues, que su riesgo es bajo, realmente, ¿no? El riesgo es bajo y sus probabilidades para conversión no es alta, incluso sin tratamiento, como bien lo has dicho. Con tratamiento, pues eso baja a la mitad, ¿no? Si es que en caso lo aumentara. Sí, 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 Santiago, completamente de acuerdo con tu punto de vista. Y, y ahí de repente para agregar algo, yo generalmente lo que le digo a mis pacientes es, vísteme despacio que estoy apurado. No hay una manera de decir, ¿sabes qué? Te bajo la presión. Hay pacientes que han llegado operados, dice contracolectomía de 21 que le habían dicho, 22, y ver un nervio grande y era un macrodisco. Yo he visto pacientes operados de trabeculectomías completamente sanos. Entonces, y hay pacientes que están completamente sanos y como dicen, ¿no? Se le hace un sobrediagnóstico y en esos casos al paciente sí hay tiempo de esperar. Si la presión está tan alta, vamos a revisarte, vamos a iniciar, vamos a hacer el seguimiento. Yo pienso que a veces no todo es operar por operar como bien indicado, ¿no? Y siempre creo que paso a paso el glaucoma da tiempo de trabajar y trabajar bien. Así que yo creo que es algo que se puede ir manejando, ¿no? Este, Había, a ver, sí. está, por si acaso, a Rafael, a Gustavo, pueden abrir el micro, ¿ah? No, o no los han puesto como anfitriones, pero siempre son Lo han bienvenidos a bloqueado. sus comentarios, digamos, a micro abierto, ¿ah? Así que, No, eh, sí, sí, sí tengo el micro, sino que no escucho bien porque estoy sí, sí, en el sí, sí lo aeropuerto. vemos que está ahí, Pero, haciendo la pero cola. bueno, en principio quería sumarme a las felicitaciones porque realmente has hecho un resumen fabuloso de todas estas novedades. Eh, Hay varios puntos, ¿no? Bueno, yo no he tenido tiempo de anotar porque venía en el taxi, pero concurro contigo. Una de las cosas que más me gustaron, ahora yo también tuve la oportunidad de estar en un curso de cirugía de glaucoma en España, que se lo recomiendo. Es un curso espectacular, siempre en febrero. El próximo año sería la séptima edición. Bueno, ahí también tuve la oportunidad de ver el MIMS. La verdad me parece prometedor. Y el web lab, que se hizo de todo, realmente es muy sencillo, ¿no? Solo para aportar, se genera una ampolla antes de hacer la esclerotomía o el túnel, y eso permite que no hagamos daño en la conjuntiva, ¿no? Pero bueno, eso es genial. Am, el otro tema, sobre diagnóstico, lamentablemente existe mucho de ello. Ustedes han sido los más políticos en referir las cosas más elegantemente decirlas, pero también a veces, yo voy a hacer malo en la película, a veces se cae el sobrediagnóstico porque es un paciente crónico, ¿no? Es un paciente crónico que va a dar vueltas, pero en realidad hay dos puntos equidistantes. Por un lado,
Esta es una neuropatía óptica que nos lleva a la ceguera irreversible. Y claro, no podemos permitir que esto ocurra. Pero lo otro que tenemos que ver es que es una enfermedad crónica y el paciente va a estar muchos años con esta enfermedad y no podemos quemar recursos tempranamente. El manejo, digamos, técnico, especializado desde el punto de vista del glaucoma, como muchas cosas de la medicina, es decir, de lo menos invasivo a lo más invasivo y no quemar estos recursos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que también tiene que verse mucho. El tema de los MIGS ha generado pues una revolución quirúrgica en el campo del glaucoma. Y claro, tenemos colegas de segmentólogos que manejan muy bien el acto quirúrgico. Y en el acto quirúrgico interpretatorio, para ellos es muy cómodo poner un MIGS o implantar un MIGS para hablar correctamente. Pero el tema es que no solamente se trata de implantar un dispositivo, sino hay que pues, elegir bien al paciente, saber elegir al paciente, manejar el postoperatorio, saber cómo resolver, identificar y cómo resolver una complicación. Quizás por eso vino el tema de que los europeos postulan esto del diagnóstico y el manejo eh, a veces no técnicamente correcto, ¿no? El otro punto que a mí también o sea, me identifico mucho con esto es que también los europeos mencionan el objetivo de el manejo de glaucoma es el control de la presión intraocular. Un objetivo secundario, si es que se da, es reducir el número de drogas necesarias para controlar la presión intraocular. Esto es algo que siempre la industria farmacéutica nos atosiga, nos mete por todos lados esa información y a veces, pues, o se desvirtúa o o realmente hay un grupo de colegas que consideran que eso es lo necesario. Pero la realidad, la verdad de la milanesa es que no es así. Nosotros sabemos, yo voy a operar a un paciente, ¿cuál es mi objetivo? ¿Bajarle el número de gotas o bajarle la presión? Bajarle la presión es lo que interesa. Con o la misma cantidad de gotas con la misma cantidad o menos que antes, pero el control de la presión intraocular. Y si secundariamente la presión intraocular se logra reducir, pues bienvenido sea, ¿no? Eso creo que es el segundo punto de todos los muy importantes que ha tocado Santiago, eh, el que yo, con el cual, digo, me identifico en cuanto a la importancia del manejo del paciente de glaucoma. Eh, bueno, más o menos estas son las cosas que quería comentar. Lo hemos dejado a Waltercito en el aire, él tenía 20 preguntas y creo que no ha hecho ninguna todavía. Así que bueno, No, y felicitarte, primero la Santiago, audiencia. felicitarte por la buena charla. No hemos tenido oportunidad, va a haber un momento para hacerlo, pero quiero felicitarte. Me llena de alegría, de orgullo y mucha felicidad ver que estés tú ahora al mando del capítulo Perú de Glaucoma, que es algo que nos ha costado construir, posicionarlo y con tu ayuda. Y como bien dijo Walter, van avanzando, oficiales tú creo, van avanzando. Santiago fue primero 2 años vocal del capítulo, luego fue 2 años secretario del capítulo, ahora ya está armando el capítulo durante 2 años como presidente, para lo cual te auguro el mayor de los éxitos y, 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 este, y de eso lo mejor, estamos seguros que vas a generar cambios muy positivos y productivos y nada, te deseo lo mejor durante estos 2 años de gestión y todo lo que venga para adelante. Un gran abrazo, Santiago, gran abrazo, amigos. No sé si en algún momento se me corte, pero lo dejo con la reunión. Un abrazo. No, Muchas gracias por tus gracias, palabras, doctor Avilés. doctor. Gracias, gracias. Ahí veo atrás algo de alerta de aeropuerto, lo estoy viendo, ¿eh? Va a pasar a la sala de examen privado No, como y siempre, Shaquille O'Neal lo va a atender. un, un, un ejemplo del doctor de Avilés y sabias palabras, así que le agradecemos siempre, siempre por sus Eh, consejos. Así que, y está rumbo a un congreso, así que, como ponente, así que siempre nuestras felicitaciones por llevar siempre la valla alta, ¿no? Así que gracias, gracias por eso, ¿no? tenemos ahí, Santi, una pregunta del doctor Artemio, el famoso doctor Artemio. Qué gusto saludarlo por acá al tío Artemio. Felicitaciones, Santiago. Dice, a pesar de las nuevas técnicas quirúrgicas, ¿la trabeculectomía sigue siendo el gold estándar?
Es la reina, no hay más que decir. Yo creo que nadie se atreve a decir lo contrario. Ninguno podría decir que ha logrado una técnica que pueda reemplazar a la trave. La trave es nuestra cirugía reina y definitivamente vamos a tener sí o sí que manejar. Ahora, hay técnicas de cirugía filtrantes para no chocar ahí con Juanca y con, con Rafo, como por ejemplo, tiene resultados también bastante similares, pero digamos, la trave es una cirugía espectacular con sus cosas buenas y cosas malas, sus riesgos, pero creo que en buenas manos los riesgos son bajos, ¿no? Eh, no creo que la competencia sea con las cirugías no penetrantes, sino más bien hablando de estos nuevos dispositivos. Creo que el que más por ahí se puede acercar a un resultado prometedor es el Pressure Flow. Eh, tiene muy buena, digamos, expectativa como resultado, más que el Zen. eh, pero bueno, digamos, dentro de las cirugías que forman ampolla, esta es la cirugía que más promete, ¿no? Excelente, sí, justo hace poco el doctor Sin sacó un editorial, no sé si lo vieron, de que dice que la trabeculectomía debería sobrevivir, porque él comenta en ese artículo hablando de que en algunas partes de Estados Unidos ya no están enseñando trabeculectomía y es algo que yo creo que por lo menos en el tema de Latinoamérica va a sobrevivir y justo el doctor eh, Kate Barton también hablaba eso de lo mismo de la India, ¿no? Que la trabeculectomía debería sobrevivir y como dice Santiago, es la reina de nosotros, es la reina del espectáculo. No sé si el profesor Carlitos quiere decir Claro. algo más. No, de hecho, la trabeculectomía, pues sí, para nosotros aquí en Latinoamérica, yo creo que para varios países sigue siendo el gol estándar, incluso en México, países grandes como, ¿no?, Europa, Estados Unidos. De hecho, es una de las indicaciones absolutas todavía para la trabeculectomía, y eso sí está ya decidido por consenso, incluso de especialistas a nivel mundial, es que para los glaucomas avanzados sigue siendo la cirugía de elección, la trabeculectomía, ¿no? O sea, de que va a existir, sí. De hecho, es bien difícil que la trabeculectomía se vaya, pero bien que aparecen estos nuevos tratamientos para los glaucomas, pues, que no requieren, como bien dijo Santiago, presiones muy bajas, o sea, para presiones altas, bajarlas, mantener las impresiones no muy, es los mix, ¿no? Pero no, el que va a seguir, sí, va a seguir la trabeculectomía acá, al menos en nuestro medio Perú, la vamos a tener, la vamos a tener mucho tiempo, ¿no? Sí. Claro que sí. Vamos a ver alguna otra pregunta. Nos indican acá el doctor Carlos José Núñez Rivera. Dice, excelente presentación, gracias. Dice, algunas perlas en la técnica quirúrgica de la trabeculectomía que quisieran compartirnos. Ah, Uy, eso da para toda una charla, ¿no? Gustavo tiene una charla buenísima que compartió incluso en el Congreso de Trujillo. Este, Primero, siempre mitomicina. Yo no dejo de hacer trave sin mitomicina. La trave sin mitomicina, rarísimo que la haga. Eh, Segundo, hay que ir despacio. Estas cirugías no son de maratón. Una faco no puede correr, en una trave nunca se corre. Cada pasito es un detalle. Eh, Em, Tercero, no hay una trave igual entre un cirujano y otro. Creo que por ahí, obviamente, en la escuela pues se comparte, pero la trave de Walter va a ser muy diferente a la de Carlitos y a la que haga Gustavo. Incluso siendo mi maestro Gustavo, probablemente la trave que hago yo tenga algunos detalles, así que es algo muy personal. Uno va desarrollando su propia técnica. Este, Creo que algo importantísimo es siempre tratar de mantener una descompresión despacio y mantener una cámara anterior durante la trave, ¿no? Nunca descomprimir bruscamente y nunca mantener la cámara plana durante la cirugía. Creo que por ahí también podría yo aportar en algo. Y lo otro es que la trave comienza con la cirugía, pero termina después de 3 semanas que la ampolla ya está.
a que cuidar la cirugía después, ¿no? Siempre cuidarla, 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 ¿no? Exacto, Sí, sí. y siga, Eh, siga, profesor Sí, Carlitos, sí. de hecho, pues, como dice Santiago, el uso de la mitomicina es bien importante en la trabeculectomía. Nos va a elevar la tasa de éxito, como sabemos, de la trabeculectomía y, bueno, manejar bien esta parte, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, como experiencia, les digo, ¿no? Yo, aparte de la mitomicina, en algunos casos, ¿no? Que cuando veo que el teno es muy grueso o que el paciente es relativamente joven o muy joven, sí manejo también la tenectomía, acompañando a la mitomicina como manejo pues, de la superficie, del teno y de esa parte, ¿no? Para evitar un poco la cicatrización. Pero sí, cada paso es súper, súper importante, igual el ostium, el flap, saberlo, digamos, colocar los puntos de suturas en el flap también es bien importante para que tengamos una regulación adecuada. Con respecto a lo que decía Santiago, por ejemplo, ahí en esa parte yo suelo ayudarme con viscoelástico para evitar un poquito la descompresión. Algunos cirujanos les gusta, otros prefieren no usarlo. De hecho, yo me formé no usando viscoelástico, hoy en día lo uso, me va mejor para evitar descompresiones, de todas maneras, porque si no es bueno la descompresión rápida en una trabeculectomía. Y obviamente siempre coloco un tercio de cámara anterior nada más de viscoelástico para no llenar la cámara tampoco y poder conocer bien el filtrado, cómo está la trabeculectomía. Pero sí, es otro de los pasos bien importantes, como bien dices, ¿no? Sí, de hecho, la trabeculectomía, podríamos hablar todo, mucho de la trabeculectomía, pero sí, son pasos bien importantes que tal vez como perla les podamos compartir, ¿no? Pero queda Así para es, un tema de charla futura, Exacto. sí, anotado. definitivamente trabeculectomía no podemos una semana hablando. Y sobre todo ahí han hablado muy bien del tema quirúrgico, las perlitas, pero yo a veces también pienso que lo mejor del tema de las trabeculectomías es la elección del paciente. Yo creo que eso es lo principal, lo más básico, ver el preoperatorio eligiendo al paciente ideal, ¿no? Porque no todo paciente es para trabeculectomía, ¿no? No pacientes hipertensos completamente sanos, una trabeculectomía. Entonces, elegir al paciente yo creo nos da el éxito, ¿no? En el preoperatorio. En el intraoperatorio lo que ustedes han comentado es las perlas totales. Y en el posoperatorio lo que se hace es un seguimiento al paciente, entonces es algo que hay que hacer en el pre, intra y post, y el éxito está asegurado de ese procedimiento. Aprovechando eso, un poco para decir, es que hoy tenemos más opciones terapéuticas, ¿no? Yo creo que esa sería una conclusión. Tenemos desde la gota hasta el SLT y tenemos todas las cirugías mínimamente invasivas, digamos, los láseres cicloblastivos y la trave es una opción que está siendo un poco más relegada para casos más severos, pero en nuestra realidad, donde el paciente llega tarde y donde generalmente los glaucomas los diagnosticamos de manera más avanzada, la trave es una herramienta útil, ¿no? Así que yo creo que las cirugías filtrantes son una herramienta que... Lo están persiguiendo al doctor Avilés, creo. No, lo que pasa es que no escucho bien, pues no, me pego el oído. Sí, yo creo que la trabeculectomía tiene un espacio y lo va a seguir teniendo siempre. Es muy importante y en nuestra realidad es diferente. No hay recursos para pagar mix. La condición social de esta parte del mundo, a veces tenemos pacientes que viajan a provincia, no lo vamos a volver a ver. Y de acuerdo con Santiago, hay más recursos. Eso puede ser que la trabeculectomía se haga más atrás o más adelante, postergar un poco el tiempo de hacerla, mientras que tengamos recursos disponibles, pero nunca podemos decir de que eso ya no existe. Ahora justo comentaba, miren, hace poco he estado en un curso en España, he estado en dos congresos en Argentina, en Córdoba y en Buenos Aires, y en todos ha habido temas de trabeculectomía. Acuérdense, en España se hace mucho EPNP, pero no deja de haber muchos tópicos, temas de trabeculectomía. Entonces, eso nos dice pues, que en todas partes del mundo sigue habiendo, sigue estando vigente la trabeculectomía, y en nuestro medio creo que es un deber seguir formando a nuestros colegas jóvenes en trabeculectomía porque esa es la base, ¿no? Y estar al par con todo lo que venga, pero no dejar de lado. Creo que el concepto que alguna vez escuché
con mucho desagrado, de que la traqueotomía ya no se realiza, eso es totalmente, hay que desterrar ese concepto. Ese es un mito que hay que desterrar. La traqueotomía existe y va a seguir existiendo porque tiene un lugar muy importante en el manejo del glaucoma. No, y algo importante es que, perdiendo un poco la elegancia, es que hay quizás conceptos atrevidos, ¿no? Donde pueden llegar a decir, pues, que hoy día todo se puede solucionar con una cirugía mínimamente pasiva, o que ciertas cirugías angulares pueden reemplazar una trave y en realidad no es así, ¿no? Todo tiene su espacio, todo tiene su indicación y uno con el tiempo obviamente puede tener preferencias, pero creo que por ahí tenemos que aprender de todo, ¿no? Así es. ¿Algunas palabras de repente finales, profesor Carlitos? No, simplemente pues muy de acuerdo con la charla y bueno, solamente como para darles un consejo, aparte de todo lo que se ha hablado, me parece súper, súper bien, súper preciso. Siempre digan a sus pacientes, al menos bueno, para nuestros a ver, doctores que nos están acompañando, yo, por ejemplo, siempre acostumbro, cuando hago una cirugía, ya sea un mix o una cirugía, un láser o una trabeculectomía, una válvula, siempre le digo a mis pacientes que las gotas, las gotas van a seguir siendo nuestros acompañantes. No mirarlas mal, no, decir, no soy yo, por ejemplo, del que dice, no, mire, estas gotas, vamos no vas a dejar de usar gotas, ya no vas a volver a usar gotas. No les hago estas promesas porque cada cirugía, cada paciente, cada tejido es diferente, ¿no? Entonces, siempre, no olvidar esto, siempre cuando hagamos o enfrentemos una cirugía a nuestros pacientes, decirles que las gotas puede que las vaya a requerir, puede que no, pero sí, nunca decirles que no se va a utilizar. Bueno, simplemente felicitar a Santiago pues, por su exposición, nos ha actualizado bastante, bastante interesante en este tema del Congreso que ha habido en Estados Unidos. Simplemente felicitar, Santiago, tu exposición. Ha sido muy clarísima y bueno, pues, definitivamente nos ha servido para todos para poder actualizarnos en esta parte de la parte quirúrgica o estos procedimientos nuevos que se vienen, láseres que están por venir, las medidas de la presión intraocular con el lente contacto bastante interesante que mostraste, y bueno, el tratamiento de la brimonidina también que se le está encontrando también, pues, se le está estudiando un poquito más en esta protección, en este tema de protección. Nos has actualizado muy bien y simplemente felicitarte, Thiago, por la exposición. Santi, de las 20 preguntas que quería hacer, solo te hice una, así que bueno, ya después hablaremos de las otras 19. Quedan pendientes, quedan pendientes. Quedan pendientes. Más bien, algunas Ya palabras por WhatsApp nomás, vueltecito. por supuesto, ya a esta hora que... Santi, palabras finales, algo que nos quiera decir. No, primero agradecer a todos por haberse conectado. Siempre para nosotros es un placer tener invitados de todas partes del país, del mundo, conectados a través del WhatsApp, creo que dependieron del Zoom, y es invitarlos a que se sigan sumando, digamos, a las charlas y actividades académicas que tenemos del capítulo de glaucoma. Para mí hoy día ha sido especial porque tengo obviamente junto a mí en la moderación tanto al doctor Rospigliosi, Carlitos y a doctor Sánchez, a Walter, que son parte del comité actual y, y que me acompañan en la parte de organizar las actividades académicas, así que ha sido una charla doblemente especial para nosotros. Pero agradecer a cada uno de ustedes y obviamente el futuro es así, la medicina va a pasos agigantados, el glaucoma está de moda, hay mucha investigación en glaucoma y esperemos que pronto podamos seguir teniendo, digamos, novedades y de alguna manera ir viendo cuáles de ellas se adaptan más a nuestra realidad para incorporarlas en nuestro argot terapéutico. Invitarlos cada tercer miércoles del mes. Todos los terceros miércoles del mes tenemos actividades académicas interesantes para que cada uno de ustedes pueda asistir y podamos actualizarnos juntos, discutir juntos y, digamos, aprender juntos. Así que no se desconecten que tenemos grandes novedades. Gracias Walter, gracias Carlito, gracias a Gustavo, ahí a Juan Carlos
Izquierdo, no sé si lo vi, a Rafa Borges y a todos los que están conectados. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Muchas gracias, Santiaguito. De repente el doctor Avilés, unas palabras antes que se sube el avión. No, gracias a todos ustedes, felicitarlos a ustedes, los tres miembros del comité directivo actual del capítulo primero de glaucoma. Y nada, creo que nos sentimos contentos como vemos que las actividades siempre son así de buen nivel académico. Un abrazo para cada uno de ustedes y nada más. Sí, 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 no, no. Bueno, Me desconecto, que me pues, van a meter al mucho. cuartito. Provecho. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Nos vemos el próximo mes. Hay grandes sorpresas, grandes invitados, grandes regalos también quizás. Vamos a ver cómo nos va en el camino. Así que un fuerte abrazo para todos y muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos el próximo mes. Nos vemos, nos vemos. Buenas noches a todos.